Vamos a centrarnos primero en la microeconomía, ¿sí? La microeconomía, como leímos, es una parte de la teoría económica que lo que hace es estudiar el comportamiento. Primero, de los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros, los clientes, que compramos, ¿sí?, o accedemos a los servicios. Las empresas, obviamente las que son empresas, ya sea de compra y venta o también productoras. Y también tienen como ejemplo ahí las industrias. Las industrias pueden ser automotrices, textiles, de alimentos, ¿sí? Y lo que les dice ahí que estudia el comportamiento de esas unidades y también de sus relaciones. ¿Cómo se establece una relación entre un consumidor y una empresa? Y obviamente cuando yo tengo, por ejemplo, voy y compro en un supermercado, ahí se establece una relación entre consumidor y una empresa. O cuando yo también accedo a un servicio a través de M, por ejemplo, también se establece una relación entre consumidor y empresa. O también se establece una relación entre consumidor e industria cuando yo, por ejemplo, accedo a productos que son elaborados por las industrias, como en el caso de los alimentos. Entonces quiere decir que la microeconomía lo que hace es estudiar el comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento yo puedo estudiar de un consumidor? Y puedo estudiar qué tipos de productos compra, qué tipos de servicios accede, de qué manera, cuándo, a qué precios. Y en el caso de las empresas yo puedo analizar básicamente qué produce, cómo lo produce, a qué niveles, con qué recursos, ¿sí?, el tema del personal. Y en el caso de las industrias también lo mismo, cómo producen, qué tipo de materias primas utilizan, ¿sí?, qué tipo de transporte o qué tipo de distribución poseen, cómo son los sectores o qué tipo de sectores. Entonces la microeconomía estudia todas esas relaciones y estudia a esas unidades. Cuando yo hablo de empresas, me refiero a un pequeño sector de la empresa. O me puedo referir, por ejemplo, también a las empresas de corrientes, ¿sí?, o a las industrias de corrientes. Y ahí sigo haciendo un análisis microeconómico. Y ahí yo les puse un ejemplo que dice: si aumenta la nafta, aumenta el transporte y las mercaderías. ¿Qué pasa si aumenta la nafta o cuando aumenta el petróleo? Podemos ir así de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, si aumenta el petróleo, aumenta la nafta. ¿Qué pasa si me aumenta la nafta? Me aumenta mi costo, ¿sí? Recuerden lo que ustedes aprenden en el sistema de información contable. Si me aumenta mi costo, yo indefectiblemente voy a tener que aumentar mi precio, ¿sí? Entonces, aumenta la nafta, va a aumentarme el transporte, el costo del transporte, y yo voy a tener que aumentar las mercaderías. Y ahí se establece la relación de que le estabas diciendo. Entonces, si aumenta la nafta, aumenta el transporte y las mercaderías. Y así pasa, por ejemplo, en el caso de la nafta, que no solamente aumenta el transporte y las mercaderías, sino que también puede aumentar el transporte público. Y si a mí me aumenta el transporte público y es algo que yo utilizo para ir a trabajar, por ejemplo, también me va a aumentar mi costo o me va a aumentar básicamente mis gastos mensuales, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con un análisis microeconómico. Bueno, en este caso volvemos a otros dos ejemplos de microeconomía. Fíjense el primero que les dice: debido a las clases virtuales aumentó la demanda del servicio de internet, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? Le está hablando también de la demanda de un producto, por lo tanto es un análisis microeconómico, ¿sí? En el segundo ejemplo les dice: las industrias automotrices producen insumos médicos. Ya que la producción de autos no es algo esencial actualmente determinado por el gobierno, las automotrices se han reinventado también y están actualmente produciendo insumos médicos. Como es algo muy necesario, entonces las automotrices se están dedicando a eso. Fíjense que estos dos ejemplos tienen que ver también con la demanda de un producto. Entonces es un análisis microeconómico. En este caso, ahí les doy dos ejemplos de análisis microeconómico. Por ejemplo, les dice: los restaurantes se reinventaron por la pandemia. Los restaurantes, por ejemplo, que ahora no pueden trabajar, tienen que reinventarse y tienen que realizar otra actividad para poder subsistir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a vender productos de limpieza, algunos se reinventaron como verdulerías. Entonces, de esa manera pueden
subsistir y pagar sus gastos. Otro ejemplo es, aumentó la demanda de pollo por el aumento de la carne. Suele pasar eso siempre, que aumenta un producto, la gente deja de consumir, ¿sí? Y se tira para la compra de otro tipo de producto que sustituya, en este caso el pollo o la carne, ¿sí? Ahí tenemos el comportamiento, por ejemplo, de un consumidor, y en el ejemplo de arriba de los restaurantes se reinventaron por la pandemia, tenemos el ejemplo del comportamiento de un empresario.